reitero los agradecimientos de mis antecesores, les agradezco mucho a los organizadores por haber ofrecido este espacio. Les agradezco por este momento tan bonito, recién me conmovió. Agradezco a los que hablaron antes que yo porque me hace sentir que estoy en un grupo de gente que tiene el don de acoger a los demás y de emocionarse con las necesidades de los que tienen al lado, y eso no es poco en el siglo XXI. Y bueno, me voy a presentar. Soy bióloga por la Universidad de Buenos Aires, que es una licenciatura, y soy doctora en ciencias por la misma universidad y el Instituto de Investigaciones Bioquímicas que fundó el doctor Leloir hace 80 años. De hecho, tengo tanta edad que mientras hacía mi tesis todavía vivía el doctor Leloir, así que tuve el honor de conocerlo y de tratarlo. Por favor, no hagan números. Luego hice biología práctica, me casé, traje al mundo a algunos niños, y como la actividad y la curiosidad no se terminan nunca, entonces seguí estudiando cosas y acumulé títulos, lo cual generalmente es el inicio de cualquier conversación. ¿En serio? ¿Cómo hiciste? Bueno, no sé, yo siempre digo igual. Hay gente que le gusta el tenis, gracias. Y a mí me gusta estudiar porque soy muy curiosa y porque además valoro mucho lo que las personas tienen para decir. Así que bueno, el ámbito académico ha sido el mío y el resto del tiempo aprendí acerca de bioética, de ética, de moral, así que voy a tratar de hacer una síntesis de lo dicho anteriormente para no cansarlos, porque si no vamos a pasar hambre aquí mismo. Y también trataré de darle un perfil acerca de la ética, respondiendo a las inquietudes de todos ustedes. ¿Qué hacemos nosotros mientras hay otras personas que tienen estas necesidades, verdad? Bueno. Muy bien. El cambio climático, y cuando llegué acá, alguna persona, lo mismo que en otros lugares, me dice, ¿es cierto el cambio climático? ¿Es de verdad ocurre esto? Sí, ocurre. Tuve la posibilidad de trabajar con el Grupo Internacional de Cambio Climático que dirige el doctor Pablo Canziani. Pablo Canziani es hijo de Osvaldo Canziani, que recibió el premio Nobel unos años atrás cuando se entregó al Panel Internacional del Cambio Climático. Y él fue compañero de la universidad cuando empecé la universidad, había tan poca gente en ciencias exactas y naturales que nos juntaban para las materias, así que cursamos juntos física. Quedamos amigos. Así que tuve oportunidad de desarrollar una ética del ambiente al mismo tiempo que compartía con ellos sus investigaciones acerca de una cantidad de temas, entre ellos las quemas en el Amazonas, esto es el año 2001 al 2004, las quemas en la Amazonía y el incremento de la capacidad de retención de calor que esas quemas producían, o sea, el efecto sobre el incremento de la temperatura del planeta de esas quemas. Un tema que se volvió tristemente célebre este año. Bueno, el cambio climático existe y básicamente, voy a tratar de ser bien simple, se asocia a el incremento de la temperatura por la acumulación de gases de efecto invernadero en la zona alta de la atmósfera. La atmósfera es la primera capa de aire que nos rodea, que rodea la vida en el planeta Tierra y que tiene unas características especiales y ante todo genera lo que llamamos clima, que es el movimiento de masas de aire y de las partículas suspendidas y de las moléculas en ella, por ejemplo el agua que está en estado gaseoso. ¿Y cómo eso afecta la vida? Pues la vida. Y el efecto del cambio climático y este incremento de la temperatura es que todos los estándares se agudizan. Es decir, que si hay lluvia, pues la hay más aguda, si cae agua sobre la tierra es de una manera más violenta, causando degradación de los suelos, que si tenemos vientos, estos son más fuertes de lo que calculábamos y se llevan techos y cosas que no habían sido calculados para esta intensidad del viento. Y también el efecto del calor es el derretimiento de las masas de hielo, no solamente en la zona polar norte y sur, sino también en los continentes. Yo colaboro con el Instituto Antártico Argentino, indirectamente a través de un docente meteorólogo. Meteorología también se estudiaba en exactas cuando yo estudié. Existían los dinosaurios, creo, en aquella época. Bueno, fue el otro milenio, a ver si nos entendemos, ¿verdad? Y entonces, gracias a eso, tengo acceso a un montón de información y terminé de entender cómo es que funciona esto del clima, y es algo muy complejo para explicarlo aquí. Pero solamente me refiero a este punto porque es el caso claro, el cambio climático, en donde una cuestión compleja, derivada de una multiplicidad de causas que son difíciles de poner todas juntas,
pero que nos lleva a errores bastante gruesos al momento de tomar decisiones y evitar los efectos de este cambio climático. Entonces, acá cuando, como mi antecesor pidió, por favor, soluciones, bueno, no será una solución sencilla, pero estamos en camino y sin duda es una de las soluciones que van a requerir la colaboración y la participación de los científicos. O sea, las personas que se dedican a esto y estudian esto son los que están en el primer escalón de las acciones para poder mitigar y responder a los cambios climáticos tratando de disminuir el daño que estos generan. No voy a hablar de la degradación de los hielos, pero sería un tema. ¿Cuáles son los desafíos humanos que genera este cambio del clima? Bueno, el primer desafío son la pequeña escala y las pequeñas producciones, la vida de personas que están más en contacto con el medio ambiente y dependen de él. Porque estos van a haber cambiado el régimen climático de su localidad y por lo tanto la productividad baja. También que el hábitat cambia, porque lo que tenemos en algunos puntos de nuestro país que quise traer como ejemplo es que el incremento de las lluvias en la zona del Mato Grosso incrementa, por ejemplo, el volumen de agua que llega al río Paraná. Y ese incremento del agua que llega al río Paraná inunda algunas zonas de la gran esponja que tenemos en una zona que se llama Mesopotamia e inunda todas las poblaciones que están a la vera del río Paraná sur, muy río abajo, cuando el río Paraná llega al río de la Plata. Ustedes recuerdan el río de la Plata, nuestro río marrón, una operación de inteligencia en el río de la Plata se llamó Operación Tigre o la Operación León por el río marrón. Y es marrón porque arrastra las partículas de tierra del Mato Grosso. Y las arrastra porque el caudal es muy fuerte y porque la zona de lluvias en esa parte del hoy Brasil es muy intenso. Entonces, cuando eso además se intensifica, el efecto es mucho mayor. Y lo que tenemos es la pérdida de poblaciones que viven a la vera del río, para los cuales una buena acción de gobierno consiste en reconstruir las casas en modelo palafito o en llevarlos a zonas no inundables, lo que implica realmente sacarlos de su lugar porque esas quedan bastante lejos. Así que bueno, las indicaciones derivadas del cambio climático para este tipo de poblaciones y evitar que el agua se lleve todo, implicaría que el Estado les construyera un tipo de vecindario adecuado a que estas cosas seguirán ocurriendo. En otro lugar del país, en el noroeste, tenemos una provincia pequeñita que se llama Jujuy y que está un poco sobre el altiplano peruano, boliviano, argentino. Y ahí hubo hace unos años una dramática situación en la cual la intensidad de lluvias llevó a una formación de lodo muy importante que se desplazó arrastrando todo a su alrededor. Fue una inundación de barro. Y esa inundación se llevó poblados enteros y desapareció mucha gente. Creo que en otros lugares del planeta pasa lo mismo. La respuesta de la provincia fue trasladar a estas personas a otros lugares y proveerles de lugares para vivir. Bastante más sencillo que en otros lugares por el tema clima, era más fácil construir, más rápido construir, etcétera. Ustedes habrán comprendido que en la Argentina proveer una casa a las personas es algo importante. Nos sonreímos y pensamos que es porque tenemos una parte importante de sangre italiana y para los italianos la casa es muy importante. Y acá aprovecho a contarles a ustedes que hay un movimiento juvenil de alumnos de colegios secundarios y alumnos de universidad que se denomina Un Techo para mi País y que ubica a estas jóvenes personas en la tarea social colaborando en la construcción de casas a las personas que están en la zona del Buenos Aires, Gran Buenos Aires, eligiendo algunos destinos. Y estos chicos jóvenes, generalmente de clases acomodadas, se transfieren 10 días por año a alguno de estos lugares y ayudan arremangándose, como se dice así civilmente, a las personas del lugar a construir sus propias casas. Es decir, no es como en los últimos 3 años que viene el Estado y te construye el monobloc al lado de la villa, sino que es un chico joven, bien alimentado, que llega a un lugar carenciado y ayuda al jefe de familia y muchas veces a la jefa de familia, como ya se mostró acá, a construir y poner ladrillo sobre ladrillo, pieza sobre pieza, cartón sobre cartón, las paredes y el techo de lo que será su casa. Y Un Techo para mi País tiene algunas características curiosas y originales. La primera es que, como ya mencioné, lo constituyen
chicos estudiantes menores de edad, los de colegio secundario y mayores de edad en el país nuestro. La mayoría de edad actualmente son los 18 años, para votar, manejar y tener una cuenta bancaria. Que la respuesta de estos chicos fue espontánea y se los ve alegres en el servicio. Un dato que es muy importante anotar y tener en cuenta. Tercero, que son personas que vuelven a su casa y siguen siendo los mismos con el orgullo de haber ayudado con otro, al cual le vieron la cara, con el cual interactuaron. Hay una cuestión de humanidad muy interesante en eso. Que yo no es que dejo un dinero en una bolsa y ese irá para ayudar a alguien. Es que voy al lado de esa persona y me pongo codo a codo. Y sabiendo que en su casa no arreglan ni un enchufe, van a estos lugares en tiempo de vacaciones y hacen un trabajo que es pesado para lo que están habituados. Y vuelven a sus lugares con la satisfacción de esto realizado. A mí me ha resultado muy conmovedor. Por eso lo comparto con ustedes. Incluso porque en algunos momentos, cuando tienen que juntar dinero para pagar sus propios pasajes, porque no piden dinero a los padres para esto, entonces se paran en los semáforos y hacen unas presentaciones disfrazados de payasos y mostrando su comunidad de jóvenes ayudando a otros. Creo que esto subraya mucho la condición humano a humano, que dignifica a todos, ¿no? Porque al que tiene lo hace sentir que esto no necesariamente es una condición adquirida, ¿no? O natural. Y al que no tiene lo hace sentir que no está solo, que hay otro que se ocupa y lo acompaña. Y sobre esto de acompañar quiero poner el acento. Volvemos a los desafíos humanos. Hay que cambiar la forma de producir y hay que cambiar la forma de consumir. Cuando habló el doctor Daniel Herrendorf al principio y nos regaló esta imagen tan poética de los pájaros volando, ¿no? Y la poesía en el vuelo de un pájaro. Bueno, y además de la confianza y la esperanza en las semillas que se ponen hoy y mañana producen grandes y buenas cosas. Me acordé lo difícil que es hablar en Occidente acerca del consumo, porque estamos convencidos de que el consumo es bueno. Me olvidé de decir que tengo varios grados en economía también y que una de las alma mater de mi estudio en economía es la Universidad de Chicago, cuyo primer lema es consumir es bueno. Wow. Bueno, ya todos sabemos que esto es un lema antiguo, hay que ver cómo y qué uno consume, ¿verdad? Bueno. Cambiar las pautas del consumo se me hace a las pequeñas semillas del doctor Herrendorf y a los niños que no entendemos cómo vamos a lograr esto, pero me parece que es algo muy importante. Voy a hablar un poquito de casos en los cuales hablamos de cómo producimos. Y acá voy a mencionar dos casos que son de nuestro país. Antiguamente se entendía que para una buena producción de semillas, que es lo que nosotros producíamos 50, 60 años atrás mayoritariamente, nos han llamado hasta el granero del mundo, ¿no? Wow, por ahí nos quedó un poquito grande. Había que roturar bien la tierra. Esto era hacerle varias pasadas de distintos instrumentos que desmigajaban el terrón hasta dejar una tierra, ¿no es cierto?, muy livianita, en las cuales cualquier semilla entraba y con un poco de agua enseguida germinaba y daba una muy buena producción. Lo cual parecía algo interesante, hasta que el clima empezó a cambiar, porque esto del cambio climático es agudo hoy, pero siempre pasa, porque en realidad el clima y la atmósfera están hechos para cambiar, ¿sí? Y entonces empezaron los vientos, y si uno no tiene tiempo de asentar el cultivo y que el cultivo tenga raíces, esa tierra roturada se vuela. Cuando empezaron las grandísimas lluvias en el territorio, se empezó a ver que era un problema hacer la roturación, aunque fuera una roturación parcial, no llevar la tierra a un grado tan fino. Y entonces se inventó algo que se llama siembra directa, que es algo muy parecido a tirar la semilla en lo que quedó del rastrojo de la cosecha anterior. Eso asociado al uso de la soja como hierba, que la importamos de China, hay que reconocer, y que además en su momento, y en eso hubo parte de investigación en la cual yo también participé, porque yo tengo estudios hechos en el rizobio, que es la bacteria que se asocia a la raíz de algunas leguminosas, generando un nódulo donde hay una fijación del oxígeno atmosférico y una reducción del nitrógeno para hacerlo capaz de adicionarse a las proteínas. O sea, el nitrógeno está en el aire, aunque no lo sepa, está en una cantidad bastante importante, es inerte para los seres vivos, no entra, no se ventila en el alvéolo pulmonar, pero está. Y gracias a estos nodos y a otras plantas y a otras algas,
podemos transferir ese nitrógeno a proteínas. Y como se dijo ya acá con mucha razón, la proteína es una parte de las macromoléculas necesarias para poder hacer de las personas más inteligentes. Bueno, esto es muy importante. Entonces, usando la soja inoculada con los rizobios que resultaron ser específicos. Quiero aclarar acá que mientras yo hacía mi tesis doctoral y el doctor Leluar vivía y estaba trabajando porque se murió un miércoles a las 8 de la noche y vino hasta ese día al instituto y se retiró 12:30 del mediodía porque era miércoles y hasta le dijo a una becaria que estaba usando minifaldas y esa noche falleció. O sea, una persona que estuvo hasta los 84 años haciendo lo que amaba hacer, un verdadero ejemplo para todos los que tuvimos el honor de conocerlo. Y bueno, en el laboratorio del doctor Leluar se estudió esto de la fijación de nitrógeno con los rizobios para optimizar los cultivos de la pampa. Se llegó a optimizar todo el sur de la provincia de Córdoba, que es una provincia central de la República muy rica, no solo en productos agropecuarios, sino también en cultura. Córdoba fue la primera que tuvo universidad en nuestro territorio. Y también permitió lo que vino después, que le llamamos genéricamente en el 2000 el boom de la soja, que fue viendo el efecto y el gran rinde y la capacidad enorme de hacer cosas con soja, poder llevarlo a toda una zona, que es el Chaco Sur, que estaba improductivo hasta ese momento y lo único que se había logrado poner ahí era el sorgo, otra semilla, pero muy rústica, que solamente podían comerse algunos caballos muertos de hambre, porque de verdad es muy rústica y muy, digamos, es bastante difícil sacar energía de ahí. Bueno, toda esa zona actualmente se siembra con soja de segunda, de tercera, de cuarta, se utilizan meses que no son de la soja, se usan meses casi del invierno, pero como es zona subtropical, pasa el trópico de Capricornio por ahí, entonces se empezó a probar y funcionó. Tan grande fue la producción de soja en el territorio argentino que empezamos a producir biodiesel con la soja. Al tercer año de producción de biodiesel hubo toda una movida popular, porque ¿cómo es posible que usemos la comida para hacer combustible? Una cuestión moral. O sea, había un principio que estaba siendo quebrado. Si hay personas que todavía no comen bien y este es un grano que está lleno de proteínas, ¿cómo es posible que lo usemos para fabricar combustible que se pone en un motor? Interesante planteo. Bueno, hay que reconocer, igual nosotros no producimos mucho biodiesel porque reciclamos la soja para productos alimenticios. Que los productos secundarios de la extracción del aceite sirven para alimentar ganados y es un alimento de altísimo nivel nutricional. Producir siembra y granos con terreno poco roturado evitó la pérdida y la voladura de grandes territorios, de grandes extensiones territoriales de zonas que hoy usamos para cultivar. O sea, que pasar de un cultivo de mucho refinamiento a un cultivo de poco refinamiento con la especie adecuada y el apoyador de la especie, que es el rizobio, ¿no? Que es el que le permite hacer una planta realmente fuerte y un grano lleno de proteína, fue lo que resolvió el problema. Es decir, nuevamente la unión del laboratorio, la investigación básica, los programas de ciencia de los países, la política científica, que tiene que estar atada siempre a las necesidades básicas de un país. No puede sobrevolar, ¿no?, la exquisitez técnica para resolver problemas de otros lugares. Si una parte importante del costo y el gasto lo está asumiendo el trabajador argentino, tiene que estar asociado a responder. Y acá ustedes tienen una universidad enorme, como decimos en el lenguaje coloquial, grosa, grande, la UNAM, que tiene llegada a todas partes. La verdad es que tiene unas herramientas fantásticas para resolver estos problemas, pero hay que atar la política científica a las necesidades locales y esto es algo que todavía no hacemos, inexplicablemente. Así que hablamos del problema humano, el desafío humano de la pequeña escala y los pequeños productores, del hábitat y la transferencia y traslado de personas que quedan sin su casa, de cambios en la producción, que sería esto que acabamos de mencionar, y el doloroso caso de la quema de los pajonales subtropicales, un caso que hay que explicar. ¿Por qué las quemas en la zona del trópico de Capricornio hacia el norte, hacia el Ecuador, en nuestro hemisferio sur? Porque
porque si uno mira el mapa geográfico, ve que ahí hay una producción verde muy significativa, que es semejante geográficamente a la zona subsahariana. Y entonces, para producir pastos, necesitamos que el sol llegue a la semilla. Pero, producto del ciclo anterior, queda todo el residuo se convierte en paja, y esa paja es difícil de retirar, o no hay la cultura de retirarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se quema. Entonces, en unas horas eso desapareció y las semillas están en condiciones de generar nuevamente el pasto del siguiente ciclo. Esto lo hacen todos y esto es una tradición, esto es algo muy antiguo y esto lo aprendí en el laboratorio del doctor Canziani en el año 2001. El trabajo que se publicó, lo publicó la Universidad de Buenos Aires, el CONICET y una universidad de Toronto, y lo voy a colgar de la página del instituto porque es muy interesante a la luz de los sucesos posteriores. De todas maneras, en el momento de ocurrir todo esto de la quema de la Amazonía, consulto a personas productores de búfalos que son de la zona de Formosa, del norte del país nuestro, y ellos me dicen, no hay otra forma de hacerlo, nosotros no tenemos otra forma de hacerlo. Y son personas que conocen la lógica de producción de la pampa. En la pampa quemar es un daño al suelo tremendo, porque termina con esa capa de humus necesaria para una nueva generación. Con esto estoy poniendo la luz sobre que cada zona geográfica es diferente, que las formas de producir son culturales y vienen por tradición, y que las actuales condiciones nos exigen novedades. Bueno, después de mucho trabajar, llegamos al consenso de que era importante que los estados pusieran unas motoniveladoras capaces de arrastrar todos esos pajonales en la medida que se producen y darle un segundo o tercer destino. Y acá los bufaleros son gente muy importante. Ustedes reconocerán el búfalo como el ganado propio de la India, ¿verdad? Donde sí, ahí es muy numeroso. Algunos búfalos americanos quedan en la zona de la Norteamérica profunda. Y lo que nosotros importamos a nuestro país, gracias a un par de italianos nacionales, ¿no? muy inquietos, son de tipo Murrá, que es el tipo indio. ¿Cuál es la ventaja? Nosotros que producimos esas carnes tan refinadas, yo he dejado de ser carnívora por otros motivos, un motivo importante es el ambiente, pero de verdad a mí un buen bife de carne roja me encanta, creo que hace muy bien a la salud, me aporta un montón de grupo hemo que de otra forma es difícil conseguir. Pero bueno, actualmente lo consumo cada tanto, naturalmente. Entonces uno dice, ¿por qué si producimos tan buenas vacas y hacemos buenas mezclas, ¿no? Hicimos muy buenas cruzas. En la Argentina toda la industria de la cabaña fue realmente brillante en los inicios del siglo XX hasta más o menos 1960, donde las técnicas productivas enfocaron en otras cosas y no en las cruzas. Pero con ese criterio produjimos el Bradford, que es Brahma más Hereford, o sea, ganado vacuno de zona subtropical y ganado vacuno de zona pampeana o de clima templado para producir en Corrientes, por ejemplo, con muy buena cabaña. Trajimos los búfalos porque son capaces de traducir esos pajonales en carne. Y porque la leche de búfalo tiene unas condiciones nutricionales enormes, y podrían realmente nutrir a muchas personas. Tienen un porcentaje de grasa superior a la leche vacuna. La leche vacuna originalmente tiene 2.8, 3.1 y la leche de búfala tiene 4% de grasa. Pero tiene muy buen contenido de proteína que se aprovecha muy bien nutricionalmente y lo que tiene es una fabulosa nivel de traducción de materia seca a carne y leche. Y ese nivel de traducción es lo que necesitamos en las zonas más necesitadas. Entonces, esto va a llevar años, pero si conseguimos que motoniveladoras arrastren este contenido de paja que hasta el día de hoy se quema y se lo empaque y se roture como los rollos de pasto seco que se utilizan en la pampa para alimentar al ganado y también las vacas de tambo. Y podemos hacer con eso unos paquetes más chiquitos tipo ladrillos para alimentar a los búfalos, que en la zona mesopotámica tienen un montón de agua y hay que darle materia seca. Tendríamos el ciclo cerrado y podríamos llevar más búfalos a todavía más zonas. Quiere decir que los que hoy generan incendios, porque es su manera de trabajar y de vivir, mañana pueden tener un búfalo entre 4. Mañana, Y entonces tendrían la leche del búfalo, por lo menos. Además, las búfalas tienen un periodo gestacional un poquito más largo que las vacas, de 10 meses, pero son capaces de dar a luz de pie.
Una cosa increíble. Uno lo ve y no puede creer lo que es la vida, ¿no? Por algo soy biólogo, estas cosas también me conmueven. O sea, tenemos acá varias soluciones a los problemas del hambre, que en realidad serían, y voy a tratar de cortar cosas que tenía para comentarles a ustedes, que en realidad son cosas que, como ya se mencionó acá, el hambre es una cuestión que nos duele, ¿no? A cada uno de nosotros. Si pasamos un rato sin comer, la verdad que hay algo que te está diciendo, basta, necesito poner algo dentro del estómago. Bueno, lo que importa es la nutrición. Cuando nosotros queremos un pueblo sano, lo que tenemos que mirar es la nutrición. Y la nutrición nos da muy buenas noticias, porque aparentemente habría que ingerir mucho menos masa de alimentos, pero de las características necesarias, que no son tan sofisticadas como comer salmón, almendras y miel de abejas, y que el organismo humano, así como el de los búfalos, la materia viva, que es para mí todavía un gran misterio, ¿no? Es increíble, me maravilla, es capaz de traducir a proteínas de buena calidad. Entonces, actualmente, juntando cereales con hidratos de carbono y algún poco de vegetal fresco para las vitaminas y los oligominerales, que también son muy importantes, tenemos lo que llamamos porciones, que son unidades de alimentación, de las cuales ingiriendo 1, 2, 3, depende la edad, el estado del sujeto y los requerimientos, por ejemplo, una mamá gestante, una persona muy mayor, alguien que está pasando por una dosis de tratamiento oncológico, que es bastante agresivo para el organismo, serían como niveles nutricionales que nos sustituyen lo básico. Y después, si uno tiene ganas de salir con los amigos y tomarse una bebida y picotear algo, bueno, lo puede hacer porque lo básico ya lo ingirió. O sea, es mucho más sencillo de lo que pensamos y espero que las grandes productoras de alimentos embosados en cartón y plástico que contaminan y consumen árboles, más toda esa tintura que no sé a dónde va en el medio ambiente, espero que no me espere a la salida. Y ustedes me defenderán, imagino. Pero la gran noticia de los nutricionistas, y en la Argentina es una carrera de 5 años que tiene la mayor carga de química aplicada de todos los títulos universitarios que tenemos. Quiero decir que mi doctorado en ciencias es en química, ¿no? Eso gracias al doctor Leluar, él tiene la culpa. O sea que esto es una buena noticia. Y acá ya no tenemos que ir a la universidad para buscar cosas nuevas, sino para que nos indique en cada geografía y en cada estadio del desarrollo del ser humano cuál es la porción. Y que el Estado sí, acá sí, el Estado sí se encargue de fabricar en condiciones sanitarias esa porción y que las fuerzas cívicas la repartan. Así como Un Techo para mi País utiliza estudiantes, bueno, todos podemos hacer llegar esas porciones a todos lados. Porque como un cuerpo utiliza venas cada vez más pequeñas para hacer llegar y arterias muy chiquititas para hacer llegar oxígeno y nutrientes a cada grupo celular, porque el grupo celular que no está irrigado correctamente muere. Eso es una isquemia, doctora, ¿verdad? Así, en nuestra sociedad, cuando no le llega el alimento y lo que necesita, pues muere. Y nosotros no queremos eso. Entonces, todas las fuerzas solidarias que tenemos, y vemos acá que son tantas, pueden ayudar, cada uno en lo propio, a que llegue, ¿no es cierto?, ese paquetito de porciones al sitio donde tiene que llegar, no haciendo cosas extraordinarias, sino en el normal transcurrir de nuestra vida, llevándolo a donde nosotros estamos. Yo vivo en una zona muy paqueta de Buenos Aires, pero que está a 10 cuadras de un asentamiento muy grande que actualmente está siendo incorporado a la ciudad, en la Villa 31, etcétera. Pero cuando dejé de ayudar ahí, ayudé a unas amigas que se metieron con la Villa 24-26, porque el hijo de una de ellas trabajaba ahí como ingeniero en una fábrica. Entonces, esa fue la vía, ¿no?, la arteria que le llevó a estas mujeres a trabajar ahí y asistir a estas personas, pero así como una cosa natural, digamos, incorporar la ayuda al otro como una cosa natural, como una parte más de nuestra vida, el servicio a los demás como una especie de ser reconocidos y de ejercer la gratitud, que también nos hace al corazón,
¿no? Ser agradecidos con lo que hemos recibido. ¿Quién de nosotros puede decir que tiene el mérito de estar acá? Yo no puedo decir que estoy acá por mis propios medios. Sí, es verdad, saqué un pasaje y me trasladé. Pero para poder estudiar todo lo que estudié, hubo otras personas que trabajaron y pagaron el gas. Hubo mucha gente que puso el plato de comida enfrente de mi boca para que yo pudiera comer. Hubo muchos buenos docentes. Hubo un doctor Leluar que prefirió no ser millonario como sus hermanos, pero desarrollar la ciencia en la Argentina. Un montón de maestros que fueron generosos con sus saberes. Un montón de amigas que me abrazaron cuando estaba triste. Un montón de personas que... ¿Tenés 100 pesos? Tomá, mañana me lo devolvés. Y entonces uno de golpe, ¿no? También es que soy distraída, no es que me haya faltado. Pero quiero decir, ¿quién de nosotros puede decir que está donde está solo? Sí que hay mérito, pero estamos donde estamos porque ha habido un montón de personas cariñosas, atentas, adecuadas, generosas, que dieron de sí lo que tenían para dar. Espero haber cumplido con el desafío que era dar lo que uno tiene. Recordarles que hay mucho para hacer con los científicos, con las universidades, con las facultades. La materia gris de un país tiene que ayudar a las necesidades. No hace falta ir a la calle ni levantar la voz, hace falta poner la mente en lo que estamos necesitando. ¿Cuál es la unidad nutricional necesaria? ¿Dónde está? Los productores de soja, regalen el 7% a la sociedad, agradecidísimos estaríamos. Y ellos también, y ellos también. Todo el que tiene un rato libre, que no tiene media hora para otros por día, media hora. Son 175 horas por año que uno le dedica a otra persona y eso es bueno, eso hace bien, eso es salud. Y no bajar los brazos. Esta reunión que hicieron ustedes, todos ustedes posible, nos abre el corazón, nos conecta con otros, nos hace pensar que esto es posible y nos aporta a veces algunas buenas ideas. Gracias a todos.